Imagina por un momento que cada paso que das está marcado por su favor, que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para que Él te levante y te honre frente a todos. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. En medio de las dificultades y las dudas, hay una promesa increíble de que Dios te exaltará y mostrará su poder en tu vida de una manera que no solo tú, sino todos a tu alrededor podrán ver. Antes de comenzar, quiero invitarte a que declares con fe en los comentarios: Dios restaura mi vida. Amén. Si hoy estás necesitando un toque de su poder, escribe esta frase como un acto de confianza. Y si sientes que hay algo más que quieres pedirle a Dios, no dudes en compartirlo también. Usa este momento para entregar tu situación en sus manos y observa cómo Él comienza a obrar de manera poderosa en tu vida. Escribe tu petición y permite que Dios restaure todo lo que necesitas. Versículo 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora Jehová ha dicho: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo nos da una lección poderosa sobre el respeto y la fidelidad a Dios. Aquí Dios nos muestra que había hecho una promesa de bendición y continuidad a la familia de Elí, pero debido a que no le honraron como debían, esta promesa fue retirada. Lo que este pasaje nos está diciendo es que nuestras acciones, nuestra lealtad y nuestra devoción a Dios tienen consecuencias directas. Cuando honramos a Dios con nuestras vidas, Él nos honra a nosotros. Sin embargo, cuando le damos la espalda, cuando ignoramos sus mandatos y dejamos que el respeto por lo divino se disuelva en nuestra vida, no podemos esperar que las bendiciones lleguen de la misma manera. Muchas veces en nuestra vida diaria caemos en la trampa de la rutina y olvidamos quién nos da la fuerza, la sabiduría y las oportunidades. Este versículo nos recuerda que Dios no solo busca que lo sigamos de manera superficial, sino que lo honremos en todo lo que hacemos. Honrar a Dios no es simplemente asistir a la iglesia o rezar cuando estamos en problemas. Es vivir de una manera que refleje su amor y sus enseñanzas. Se trata de mostrar respeto hacia su palabra en nuestras decisiones, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos nuestras dificultades y en las pequeñas acciones cotidianas. Dios promete honrar a quienes le honran, pero ¿qué significa eso realmente? Significa que cuando vivimos de acuerdo con sus principios, cuando le ponemos en primer lugar en nuestras vidas, Él nos recompensará. Esto no siempre significa que recibiremos riquezas materiales o éxito instantáneo. A veces, el honor de Dios se manifiesta en paz interna, en fortaleza para enfrentar adversidades, en relaciones restauradas o en la oportunidad de ser una luz para otros. El honor de Dios también puede llegar en formas que no esperamos, como en la resiliencia que adquirimos o en la sabiduría que desarrollamos a lo largo de las pruebas. Por otro lado, el versículo también nos advierte sobre lo que ocurre cuando deshonramos a Dios. Aquellos que lo desprecian serán tenidos en poco. Es fácil caer en el error de pensar que podemos ignorar a Dios y seguir adelante sin consecuencias. Tal vez no veamos el impacto inmediato, pero con el tiempo, nuestras acciones tienen un efecto acumulativo. Vivir sin tener en cuenta a Dios puede llevarnos a sentirnos vacíos, sin propósito, o siempre buscando algo más, sin encontrar nunca satisfacción plena. Este pasaje nos desafía a evaluar nuestras vidas. ¿Estamos honrando a Dios en nuestras acciones? ¿O hemos permitido que el ruido del mundo, las preocupaciones y el egoísmo nos distraigan de lo que realmente importa? Dios nos llama a volver a Él, a hacer de nuestra relación con Él una prioridad. Si queremos que Dios nos honre, debemos comenzar por honrarlo nosotros. Debemos alinearnos con sus mandatos, mostrando nuestra fe no solo con palabras,
sino con nuestras decisiones diarias. Te invito a reflexionar en tu propia vida. ¿Qué áreas de tu vida necesitas ajustar para honrar más a Dios? Tal vez sea en tus relaciones, en cómo manejas tus recursos o en cómo enfrentas las dificultades. Sea lo que sea, toma la decisión de actuar hoy. No esperes a que las circunstancias sean perfectas o a que sientas que todo está en su lugar. Dios honra a aquellos que dan el paso de fe, incluso cuando las circunstancias son inciertas. Comienza ahora mismo, mostrando en tus acciones, en tus palabras y en tu corazón que le das a Dios el lugar que merece. Versículo 2. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Este mensaje de Isaías es una invitación directa a dejar atrás cualquier momento de estancamiento o desesperación. Levántate, resplandece, es un llamado a salir de la oscuridad, de esas situaciones difíciles que todos enfrentamos en algún momento. Nos habla a nosotros, aquí y ahora, cuando tal vez hemos sentido que las dificultades nos superan o que la vida es demasiado pesada. Isaías nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, hay esperanza, hay luz. Esa luz no es simplemente una solución superficial o temporal, sino la misma gloria de Dios que ha llegado para guiarnos y darnos propósito. Muchas veces en la vida enfrentamos momentos donde parece que todo a nuestro alrededor está cubierto de tinieblas. Tal vez sea una crisis personal, una pérdida, la sensación de fracaso o simplemente el caos del mundo actual. Todos hemos sentido esa oscuridad que cubre a las naciones, esa sensación de que el mal, el conflicto y la desesperanza reinan sobre la tierra. Pero en medio de todo eso, este pasaje nos recuerda algo crucial. Sobre nosotros, sobre ti específicamente, ha amanecido la gloria de Dios. No importa cuán densas sean las tinieblas a tu alrededor, la luz de Dios tiene el poder de brillar más fuerte. Este versículo también es un recordatorio de que no estamos solos en nuestros desafíos. La oscuridad no tiene la última palabra. Puede que ahora mismo estés enfrentando dificultades que parecen insuperables, pero Dios está ahí. Su luz está disponible para ti. No es una luz distante, sino una que ha nacido sobre ti. Esto significa que Dios está actuando de manera personal en tu vida, que su presencia no es algo abstracto, sino algo real y cercano. Él no solo te observa desde lejos, sino que su gloria está contigo, rodeándote y guiándote. El llamado a resplandecer es más que una invitación a levantarse. Es un desafío a dejar que la luz de Dios brille a través de ti. En medio de las tinieblas, no estás destinado solo a sobrevivir, sino a ser un faro de esperanza para otros. Cuando permitimos que Dios brille en nuestras vidas, esa luz también puede tocar a los que nos rodean. Tal vez conoces a alguien que está pasando por su propia oscuridad y a través de tu testimonio, de tu capacidad de levantarte con la ayuda de Dios, puedes ser una fuente de inspiración y aliento. Ahora bien, la acción clave aquí es levantarse. No esperes a que las circunstancias cambien por sí solas. Dios ya ha puesto su luz sobre ti, pero depende de ti dar el paso, confiar en su guía y decidir no quedarte en la oscuridad. Es fácil sentirnos atrapados por nuestras situaciones, pensar que no hay salida, pero Isaías nos muestra que la salida siempre está ahí, porque Dios ya ha hecho su parte. Él ha traído la luz, ha mostrado su gloria. Lo que falta es nuestra disposición a movernos, a tomar acción, a confiar en que su plan es mayor que cualquier desafío que enfrentemos. Te invito hoy a hacer justamente eso. Reflexiona en las áreas de tu vida donde has sentido que la oscuridad ha tomado el control. Puede ser en tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud emocional o espiritual. No importa dónde esté esa oscuridad, Dios te está llamando a levantarte y resplandecer. No esperes más. No necesitas que las condiciones sean perfectas para actuar.
Dios ya ha puesto su luz sobre ti y está esperando que tomes el paso de fe. Hoy es el momento de levantarte, de confiar en su luz y permitir que su gloria transforme no solo tu vida, sino también las vidas de aquellos que te rodean. Versículo 3, Salmo capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo es una promesa de protección, bendición y abundancia, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. El salmista, al decir, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, nos presenta una imagen poderosa, Dios preparándonos una mesa, un banquete, frente a aquellos que nos oprimen o que desean nuestro mal. Nos invita a imaginar ese momento en nuestras propias vidas. Tal vez te encuentras enfrentando desafíos, personas que te critican, situaciones que parecen aplastarte. Pero en medio de esa angustia, Dios no solo está presente, sino que te invita a sentarte en una mesa preparada por Él. Es un símbolo de cuidado y favor, una señal de que, a pesar de todo lo que ocurre a tu alrededor, Él te sustenta, te cuida y no permite que el enemigo tenga la última palabra. Cuando el versículo menciona unges mi cabeza con aceite, estamos hablando de una práctica que, en tiempos bíblicos, representaba una señal de honra, bendición y consagración. Dios no solo nos protege, sino que nos eleva, nos unge como un acto de amor y cuidado, señalando que somos suyos, que estamos bajo su protección y que incluso en medio de la adversidad tenemos un propósito. Esta unción es un recordatorio de que somos valiosos a los ojos de Dios, que nuestra vida no es insignificante. A veces, las dificultades nos hacen sentir pequeños o insuficientes, pero Dios, a través de este acto simbólico, nos recuerda que somos dignos de su amor y que su plan para nosotros es mayor de lo que podemos imaginar. La frase, mi copa está rebosando, es un testimonio de la abundancia que Dios ofrece. Esta imagen de una copa que rebosa no solo habla de bendiciones materiales, sino también de una plenitud espiritual y emocional. Es una promesa de que, cuando caminamos con Dios, Él no solo nos da lo suficiente para sobrevivir, sino que nos llena hasta desbordar. Nos da paz en medio de la tormenta, fuerza en medio de la debilidad y gozo en medio del dolor. No importa cuán vacíos podamos sentirnos, Dios está listo para llenar nuestra copa con su amor, su gracia y su provisión. Este versículo nos enseña que incluso cuando estamos rodeados de dificultades o personas que parecen querer nuestro mal, Dios nos cubre y nos bendice de manera tan evidente que no hay lugar para el temor. Él prepara un banquete en nuestra vida, nos unge con su presencia y nos da más de lo que podemos contener. ¿Cuántas veces, en medio de los problemas, hemos sentido que no hay salida o que estamos solos? Este salmo nos recuerda que, incluso cuando los problemas nos rodean, Dios está trabajando para nuestro bien. Él está preparando un espacio de paz y abundancia en medio del caos. Es un mensaje de esperanza, uno que podemos llevar a nuestro día a día. No importa lo que enfrentes, Dios te invita a confiar en que Él está contigo, incluso en la presencia de tus angustiadores. En lugar de enfocarte en lo que te rodea, en los obstáculos, en las personas que te critican o las situaciones que parecen superarte, mira hacia la mesa que Dios ha preparado para ti. Reconoce que, aunque el camino sea difícil, Dios ha prometido bendecirte, llenarte y cuidarte. Hoy te animo a que tomes este versículo y lo hagas parte de tu vida. En los momentos de dificultad, en esos días en los que sientes que no puedes más, recuerda que Dios está preparando algo especial para ti, incluso cuando parece que todo está en tu contra. Él te unge con su amor, te da más de lo que necesitas y te sostiene en medio de cualquier adversidad. No esperes a que las circunstancias cambien para confiar en su promesa. Toma un paso de fe hoy, siéntate en esa mesa que Dios ha preparado para ti y deja que su abundancia, su paz y su gracia te llenen completamente. Versículo 4.
Primera Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la humildad, una virtud que a menudo es malentendida o subestimada en nuestras vidas diarias. En un mundo que nos empuja constantemente a destacar, a competir y a mostrarnos fuertes, la idea de humillarnos bajo la mano de Dios puede parecer extraña. Sin embargo, lo que este pasaje nos enseña es que, en nuestra relación con Dios, la humildad no es un signo de debilidad, sino una expresión de confianza y fe. Nos invita a dejar de lado el orgullo, ese impulso de querer tener el control absoluto de todo, y reconocer que al final es Dios quien tiene el poder sobre nuestras vidas. A veces nos enfrentamos a situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. Tal vez hayas estado luchando con un problema en el trabajo, en tus relaciones o en tu salud. Tal vez sientes que, a pesar de todos tus esfuerzos, las cosas no están saliendo como esperabas. Es en esos momentos cuando este versículo cobra más sentido. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios no significa que debemos rendirnos pasivamente ante las dificultades, sino que debemos reconocer que hay un poder más grande que el nuestro, un plan más grande que el que podemos ver. Al humillarnos, no estamos diciendo que no somos capaces o que no valemos, sino que estamos reconociendo que dependemos de Dios para guiarnos, para darnos fuerzas y para llevarnos a donde realmente necesitamos estar. Cuando nos humillamos ante Dios, estamos diciendo: Señor, no tengo todas las respuestas, pero confío en ti. Es una entrega que viene desde la fe, sabiendo que Dios tiene el control, incluso cuando nosotros no lo tenemos. Es reconocer que, por mucho que intentemos planificar, por mucho que luchemos para tener éxito por nuestros propios medios, hay momentos en los que debemos soltar ese peso y dejar que Dios haga su obra en nosotros. A veces, el problema no es que Dios no esté trabajando en nuestra vida, sino que estamos tan ocupados tratando de hacerlo todo por nuestra cuenta que no le damos espacio para actuar. La promesa que viene con este acto de humildad es que, a su debido tiempo, Dios nos exaltará. Es fácil impacientarse, querer resultados inmediatos, pero la exaltación de Dios viene en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Y su exaltación no siempre se refiere a logros visibles o materiales, sino a un crecimiento espiritual, a una transformación interna que nos eleva en maneras que el mundo no siempre puede entender. A veces, Dios nos exalta al darnos paz en medio de la tormenta, al fortalecernos en medio de la adversidad o al abrir puertas que nunca habríamos imaginado. Esa exaltación llega cuando hemos aprendido a confiar plenamente en Él, cuando hemos dejado que su mano nos guíe y no la nuestra. Este versículo es una invitación a reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos tratado de llevar todo el peso nosotros mismos solo para sentirnos agotados y frustrados? Tal vez es el momento de parar y humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. No es fácil, especialmente cuando estamos acostumbrados a querer controlar todo, pero es precisamente en esa entrega donde encontramos verdadera libertad. Dios no está pidiendo que renunciemos a nuestros sueños o deseos, sino que los pongamos en sus manos, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que su tiempo es perfecto. Hoy te invito a que hagas ese acto de humildad. Piensa en los desafíos que estás enfrentando, en esas áreas de tu vida donde te has sentido abrumado o sin control. En lugar de seguir luchando por tu cuenta, pon esas situaciones en manos de Dios. Humíllate ante Él, no como alguien que se rinde, sino como alguien que confía en su amor y en su poder. Deja que Dios te guíe, deja que sea Él quien te exalte cuando llegue el momento. No esperes a que todo esté resuelto para confiar en su plan. Actúa ahora, entrega ahora, y permite que en su tiempo perfecto Él te lleve al lugar donde necesitas estar. Versículo 5, Proverbios capítulo 22, versículo 4.
riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de la humildad y el temor de Dios en nuestras vidas. A menudo, cuando pensamos en riquezas y honra, nuestra mente se dirige inmediatamente a las recompensas materiales o al reconocimiento que buscamos en este mundo. Pero lo que este pasaje nos enseña es que la verdadera riqueza, el verdadero honor y una vida plena no dependen solo de los logros externos o de lo que podamos acumular, sino que son el resultado de vivir con humildad y reverencia hacia Dios. La humildad aquí no se trata de sentirnos menos que los demás o de renunciar a nuestros sueños, sino de tener una actitud de reconocimiento hacia lo que realmente importa. Es vivir con los pies en la tierra, sabiendo que todo lo que tenemos, todo lo que logramos, viene de Dios. Este tipo de confianza nos da paz y esperanza, incluso en medio de las dificultades. En resumen, el nacimiento de Jesús nos enseña sobre la precisión y sabiduría del plan divino, la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y la importancia de la humildad. Nos desafía a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a vivir con una actitud de humildad y servicio. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos enfrentar nuestras circunstancias con una fe renovada y una esperanza firme en el amor y la soberanía de Dios. Número 6. El tiempo del ministerio de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 4. El tiempo del ministerio de Jesús es un tema fascinante y profundo que se menciona repetidamente en el Evangelio de Juan. Desde el comienzo de su ministerio hasta su culminación en la cruz, Jesús habló de su hora o tiempo, indicando que cada acto y milagro sucedía en el momento perfecto designado por Dios. Esta comprensión clara del tiempo divino se destaca de manera notable en el episodio de la boda en Caná. Imaginemos la escena. Jesús y sus discípulos están en una boda en Caná de Galilea, junto con su madre, María. Durante la celebración, el vino se acaba, lo cual era un gran problema en una fiesta judía, pues el vino era símbolo de alegría y celebración. María, preocupada por la situación, se acerca a Jesús y le dice: «No tienen vino». La respuesta de Jesús es sorprendente y profunda. «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Juan capítulo 2. Con esta declaración, Jesús revela que no se dejará llevar por la presión o las expectativas humanas, sino que actuará solo según el tiempo perfecto de Dios. A pesar de esta respuesta, María instruye a los sirvientes a hacer lo que Jesús les diga. Jesús, respetando la fe y confianza de su madre, realiza su primer milagro público: convierte el agua en vino. Este milagro no solo resuelve un problema práctico, sino que también revela su gloria y fortalece la fe de sus discípulos. Este evento en Caná marca el inicio del ministerio público de Jesús y subraya la importancia de actuar según el tiempo divino. A lo largo de su ministerio, Jesús muestra una comprensión perfecta del tiempo de Dios. En varias ocasiones evita situaciones peligrosas o no se deja llevar por el entusiasmo de la multitud, porque sabía que su hora aún no había llegado. Esta claridad y precisión en seguir el plan divino demuestran su total dependencia y obediencia a la voluntad del Padre. No actuaba por capricho o presión externa, sino por una profunda convicción de estar cumpliendo el propósito de Dios en cada momento. Un ejemplo claro de esta comprensión se encuentra en el momento en que sus hermanos le sugieren que vaya a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos y se haga conocer públicamente. Jesús les responde: «Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado». Juan capítulo 7, versículo 6. Con esto, Jesús enfatiza que sus acciones están alineadas con el tiempo divino, a diferencia de las de sus hermanos, quienes actúan según sus propios deseos y agendas. La culminación de este concepto de hora o tiempo se manifiesta en el evento de la crucifixión. En la noche de su arresto, Jesús ora en el jardín de Getsemaní y dice:
Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan capítulo 17. Aquí, Jesús reconoce que ha llegado el momento para el cual vino al mundo, entregar su vida para la redención de la humanidad. Todo su ministerio, desde el primer milagro en Caná hasta su sacrificio en la cruz, estuvo marcado por una obediencia constante y una perfecta sincronización con el plan divino. Este enfoque de Jesús en seguir el tiempo perfecto de Dios nos ofrece valiosas lecciones para nuestra vida diaria. Nos enseña la importancia de la paciencia, la obediencia y la confianza en el plan de Dios. A menudo nos encontramos en situaciones donde queremos respuestas y soluciones inmediatas. La cultura moderna nos empuja a la gratificación instantánea y a la acción rápida. Sin embargo, la vida de Jesús nos recuerda que lo más importante es actuar según el tiempo de Dios, no el nuestro. Para aplicar esta lección en la vida diaria, consideremos un ejemplo práctico. Imaginemos que estamos buscando un empleo y a pesar de nuestras habilidades y esfuerzos, no hemos encontrado el trabajo adecuado. En lugar de desesperarnos o aceptar cualquier oferta apresuradamente, podemos seguir el ejemplo de Jesús y esperar el tiempo perfecto de Dios. Durante este periodo de espera, podemos fortalecer nuestra fe, mejorar nuestras habilidades y buscar la guía divina a través de la oración y la reflexión. Confiar en que Dios tiene un plan y que su tiempo es perfecto nos da paz y nos prepara para recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros en el momento adecuado. Número 7. La parábola de la higuera estéril. Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. La parábola de la higuera estéril, encontrada en Lucas, es una de las enseñanzas más profundas y conmovedoras de Jesús sobre la paciencia y la misericordia de Dios. En esta parábola, Jesús narra la historia de un hombre que tiene una higuera plantada en su viña. Durante 3 años, el dueño ha venido buscando fruto en la higuera y no ha encontrado ninguno. Frustrado, decide que la higuera debe ser cortada, ya que está ocupando terreno sin dar ningún fruto. Sin embargo, el viñador interviene y le pide al dueño que le dé 1 año más. Promete cavar alrededor de la higuera y echarle estiércol, con la esperanza de que finalmente dé fruto. Si después de 1 año la higuera sigue siendo estéril, entonces será cortada. Esta parábola está cargada de significado y nos ofrece una profunda visión de la naturaleza de Dios y su relación con nosotros. El dueño de la viña representa a Dios, y la higuera estéril simboliza a las personas que no están dando fruto espiritual en sus vidas. El viñador, que intercede por la higuera, refleja la misericordia y la paciencia de Dios, quien nos da tiempo y oportunidades adicionales para arrepentirnos y producir fruto. El versículo clave de esta parábola: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y le eche estiércol. Lucas capítulo 13 resalta la petición del viñador para darle a la higuera otra oportunidad. Esta intervención del viñador es un claro reflejo de la intercesión de Jesús por nosotros, mostrando que Dios no está dispuesto a darnos por perdidos fácilmente. Él está dispuesto a trabajar con nosotros, a nutrirnos y a darnos el tiempo necesario para que podamos crecer y cambiar. La paciencia de Dios es uno de los temas centrales de esta parábola. A menudo podemos sentirnos frustrados por nuestra falta de progreso espiritual o por los errores repetidos en nuestras vidas. Pero esta historia nos recuerda que Dios no es rápido para juzgar o para deshacerse de nosotros. En lugar de eso, Él es paciente, dándonos oportunidades para arrepentirnos y mejorar. La paciencia divina no es una licencia para la complacencia, sino una llamada a aprovechar el tiempo y las oportunidades que se nos han dado para transformarnos. El viñador no solo pide tiempo adicional, sino que también se compromete a trabajar diligentemente para ayudar a la higuera a dar fruto. Esto implica cavar alrededor de ella y echarle estiércol,
acciones que simbolizan los esfuerzos de Dios para nutrirnos y fortalecer nuestra vida espiritual. Dios no solo espera que cambiemos, Él activamente trabaja en nosotros y con nosotros, proporcionando los recursos y la gracia necesarios para nuestra transformación. Además, esta parábola subraya la importancia del arrepentimiento y la conversión. La higuera no puede seguir siendo estéril indefinidamente. Hay un límite de tiempo, representado por el año adicional que el viñador pide. Esto nos enseña que, aunque Dios es paciente y misericordioso, también hay un llamado urgente a la acción. No debemos tomar la paciencia de Dios como una excusa para retrasar nuestra transformación espiritual. En su lugar, debemos ver este tiempo adicional como una oportunidad preciosa para cambiar y comenzar a producir el fruto espiritual que se espera de nosotros. La espera y la paciencia divina están destinadas a nuestra transformación y redención. Dios entiende que el crecimiento y la maduración espiritual llevan tiempo. Él no espera que cambiemos instantáneamente, pero sí espera que aprovechemos el tiempo y las oportunidades que nos da para crecer. Su objetivo final es nuestra redención, y Él está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en nosotros para asegurarse de que alcancemos nuestro potencial espiritual. Para aplicar esta lección en la vida diaria, imaginemos una situación en la que sentimos que no estamos avanzando espiritualmente o que estamos estancados en malos hábitos. Podemos sentirnos tentados a rendirnos o a pensar que Dios se ha cansado de nosotros. Sin embargo, al recordar la parábola de la higuera estéril, podemos encontrar esperanza y motivación. Podemos decidir tomar medidas activas para mejorar nuestra vida espiritual, como pasar más tiempo en oración, leer la Biblia regularmente o buscar la guía de un mentor espiritual. Por ejemplo, si sentimos que nuestra vida de oración es estéril y sin fruto, podemos adoptar un enfoque similar al del viñador. Podemos cavar alrededor de nuestra vida de oración, buscando eliminar distracciones y obstáculos y echar estiércol mediante la incorporación de prácticas que nutran y fortalezcan nuestra conexión con Dios, como la meditación en las Escrituras o el ayuno. Al hacer esto, confiamos en que con el tiempo y el esfuerzo, nuestra vida de oración comenzará a dar fruto. Número 8. El Sermón del Monte sobre la ansiedad. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. En el Sermón del Monte, Jesús nos ofrece una enseñanza profunda y tranquilizadora sobre la ansiedad registrada en Mateo. Este pasaje es una invitación a liberarnos de las preocupaciones y a confiar plenamente en la provisión y el cuidado de Dios. Jesús nos exhorta a no preocuparnos por nuestras necesidades diarias, utilizando ejemplos sencillos pero poderosos de la naturaleza para ilustrar su mensaje. Jesús comienza diciendo: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido». Con estas palabras, Jesús nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades. Nos recuerda que la vida y el cuerpo, ambos regalos preciosos de Dios, son mucho más valiosos que las preocupaciones materiales que a menudo nos consumen. Nos insta a confiar en que Dios, quien nos dio la vida, también nos proveerá todo lo necesario para sostenerla. Luego, Jesús nos dirige a observar las aves del cielo. Dice: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Aquí, Jesús utiliza un ejemplo simple y cotidiano para recordarnos el cuidado de Dios por toda su creación. Las aves no se preocupan por acumular provisiones, y sin embargo, Dios las alimenta. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados?
Jesús continúa con otro ejemplo de la naturaleza, los lirios del campo. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Los lirios del campo no se esfuerzan por vestirse, y aún así Dios los adorna con una belleza que supera incluso la gloria del rey Salomón. Este pasaje nos recuerda que Dios no solo provee lo esencial, sino que también embellece y enriquece nuestra vida de maneras que a menudo pasamos por alto. El versículo clave de este pasaje: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículo 34, encapsula la esencia de la enseñanza de Jesús sobre la ansiedad. Nos anima a vivir en el presente, confiando en que Dios está al control de nuestro futuro. La ansiedad a menudo surge de nuestra tendencia a preocuparnos por lo que aún no ha sucedido, por el temor a lo desconocido y a lo incontrolable. Jesús nos llama a romper ese ciclo, enfocándonos en el presente y confiando en que Dios nos guiará y nos proveerá cada día. Además, Jesús enfatiza la importancia de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta exhortación nos invita a poner nuestras prioridades en orden. En lugar de preocuparnos por nuestras necesidades materiales, debemos centrarnos en nuestra relación con Dios y en vivir de acuerdo con sus principios. Al hacerlo, Jesús nos asegura que Dios se encargará de nuestras necesidades. La enseñanza de Jesús sobre la ansiedad nos ofrece una nueva perspectiva sobre cómo vivir nuestras vidas. Nos invita a confiar en la provisión y el tiempo perfecto de Dios y a liberarnos de las cargas innecesarias de la preocupación. Al observar la naturaleza, podemos encontrar recordatorios constantes del cuidado y la provisión de Dios. Cada ave y cada lirio nos habla de su fidelidad y amor incondicional. Para aplicar esta lección en la vida diaria, consideremos un momento en el que nos sentimos abrumados por la preocupación. Puede ser una preocupación financiera, una incertidumbre laboral o una preocupación por la salud. Siguiendo la enseñanza de Jesús, podemos tomar un momento para observar la naturaleza a nuestro alrededor. Podemos ver las aves que vuelan libremente, sin preocuparse por el mañana, y recordar que Dios cuida de ellas. Podemos admirar la belleza de una flor, sabiendo que Dios la vistió con tal esplendor sin ningún esfuerzo de su parte. Estos simples actos de observación pueden ser poderosos recordatorios de la fidelidad de Dios y su cuidado constante por nosotros. Además, podemos adoptar la práctica de la gratitud y la oración. En lugar de enfocarnos en nuestras preocupaciones, podemos dar gracias por las bendiciones que ya hemos recibido y confiar en que Dios continuará proveyendo. La oración se convierte en una herramienta para entregar nuestras preocupaciones a Dios, buscando su guía y descanso en su presencia. Al hacerlo, experimentamos una paz que supera todo entendimiento, una paz que solo Dios puede dar. Número 9. La paciencia en la oración. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. La paciencia en la oración es un tema profundamente significativo en la enseñanza de Jesús, y una de las parábolas más poderosas que ilustra este concepto es la parábola de la viuda persistente en Lucas. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos sobre la importancia de la perseverancia en la oración y la confianza en la justicia y la provisión de Dios, incluso cuando parece que la respuesta tarda en llegar. En la parábola, Jesús nos presenta a una viuda que busca justicia frente a un juez injusto. Esta mujer, a pesar de su situación vulnerable y de la aparente indiferencia del juez, no se rinde.
Ella continúa viniendo al juez una y otra vez, pidiéndole que le haga justicia contra su adversario. El juez, quien no teme a Dios ni respeta a los hombres, inicialmente se niega a ayudarla. Sin embargo, debido a la constante persistencia de la viuda, finalmente cede y le hace justicia, no porque sea justo, sino porque quiere librarse de su insistencia. Jesús utiliza esta parábola para hacer un contraste entre el juez injusto y Dios. Si un juez que no teme a Dios ni respeta a las personas finalmente cede ante la persistencia, ¿cuánto más hará Dios, que es justo y amoroso, por sus escogidos que claman a Él día y noche? Este es el corazón de la enseñanza de Jesús. Debemos ser persistentes en nuestra oración, confiando en que Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. El versículo clave: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas capítulo 18, versículo 7, nos asegura que Dios escucha nuestras oraciones y que su respuesta llegará en el momento adecuado. Aunque a veces pueda parecer que Dios está tardando, debemos recordar que su tiempo es perfecto y que Él siempre actúa para nuestro bien y su gloria. La parábola de la viuda persistente nos enseña varias lecciones importantes. Primero, subraya la importancia de la perseverancia en la oración. La viuda no se desanimó ni se rindió, a pesar de la aparente indiferencia del juez. Del mismo modo, nosotros no debemos desanimarnos ni abandonar nuestras oraciones, incluso cuando la respuesta no llega de inmediato. La persistencia en la oración demuestra nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Además, esta parábola nos enseña sobre la naturaleza del carácter de Dios. A diferencia del juez injusto, Dios es justo y compasivo. Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que también se preocupa profundamente por nosotros. Esto nos anima a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es nuestro defensor y proveedor. La parábola también subraya que la justicia de Dios puede parecer tardía desde nuestra perspectiva, pero siempre llega en el momento perfecto. Otro aspecto importante de esta enseñanza es la paciencia. La paciencia en la oración es una expresión de nuestra fe en la sabiduría y el amor de Dios. Al esperar pacientemente, demostramos que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su tiempo es siempre el correcto. La paciencia nos permite descansar en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. Para aplicar esta lección en la vida diaria, imaginemos una situación en la que hemos estado orando por una necesidad específica durante mucho tiempo. Podría ser por la sanidad de un ser querido, una solución a un problema financiero o la restauración de una relación rota. A menudo, en estos momentos, podemos sentirnos tentados a rendirnos, pensando que Dios no nos escucha o que no le importa nuestra situación. Siguiendo la enseñanza de Jesús en la parábola de la viuda persistente, podemos tomar una decisión consciente de no rendirnos. Podemos continuar orando con perseverancia, confiando en que Dios escucha nuestras súplicas y que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Durante este tiempo de espera, podemos fortalecer nuestra fe a través de la lectura de la Biblia, la meditación y la comunión con otros creyentes. Estos actos nos ayudarán a mantener nuestra esperanza y confianza en Dios, recordándonos que Él es fiel y que su justicia prevalecerá. Además, podemos practicar la paciencia activa, que no es solo esperar pasivamente, sino seguir buscando la voluntad de Dios y actuando según sus principios mientras esperamos su respuesta. Esto puede incluir servir a otros, buscar formas de crecer espiritualmente y continuar confiando en la provisión diaria de Dios. Por ejemplo, si estamos orando por un empleo y la oportunidad no se presenta de inmediato, podemos seguir mejorando nuestras habilidades, buscando nuevas oportunidades y confiando en que Dios abrirá la puerta correcta en el momento adecuado. Al mantener una actitud de perseverancia y confianza, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también nos preparamos para recibir la bendición de Dios cuando llegue. Número 10.
El retorno de Cristo, Mateo capítulo 24, versículo 36 al 34. El retorno de Cristo es uno de los temas más trascendentales y misteriosos en las enseñanzas de Jesús, y lo encontramos en Mateo 24, versículos 36 al 44. En este pasaje, frente a la calma que el mundo ofrece. No es solo una pausa para relajarse, es una conexión profunda con el Creador, una paz que llena el alma y permanece sin importar las circunstancias. En ese silencio no solo descansamos, sino que permitimos que Dios obre en nosotros, nos guíe y nos transforme. La quietud divina tiene un propósito: fortalecernos, ayudarnos a ver con claridad y recordarnos que somos suyos. Para practicar esta quietud, podemos empezar estableciendo una rutina de meditación y oración, dedicando tiempo diario para simplemente reflexionar sobre la grandeza de Dios. Crear un espacio en casa para estos momentos, un rincón tranquilo para orar y leer su palabra, puede ayudarnos a mantener la conexión con Él. En nuestra vida cotidiana también podemos encontrar pequeños momentos de calma, tal vez durante el día, donde podemos decir una breve oración y recordar que Dios está con nosotros. Asistir a reuniones de oración, retiros espirituales y estudios bíblicos también nos ayuda a cultivar esta paz y esta conexión. Agradecer a Dios por su presencia constante es otra manera de fortalecer nuestra paz. Al ser conscientes de que Él siempre está ahí, incluso en los momentos de dificultad, desarrollamos una actitud de gratitud que nos ayuda a enfrentar cualquier situación con confianza. Perseverar en la quietud, en la oración, nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias son adversas. Cuando practicamos la paz en la presencia de Dios, algo hermoso sucede en nuestro interior. Aprendemos a desarrollar paciencia, a esperar con confianza en su tiempo perfecto y nos fortalecemos espiritualmente. En esa paz, Dios transforma nuestro carácter, nos ayuda a ser más resilientes y dependientes de Él. Encontrar paz en la presencia de Dios no es solo un respiro. Es un refugio donde somos restaurados, donde nuestras cargas se alivian y donde recordamos que Él es nuestro Dios siempre fiel y poderoso. Número 11. Salmos 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Encomendar nuestro camino a Dios es uno de los actos más liberadores que podemos hacer en la vida. Cuando Dios nos invita a rendirnos y confiar en Él, no lo hace para limitarnos o controlarnos, sino para llevarnos a un lugar de paz, de seguridad y de dirección. Dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta no es solo una promesa de que Dios intervendrá, sino también una invitación a soltar el control, a descansar sabiendo que Dios está a cargo de cada detalle de nuestro viaje. Rendirnos completamente significa confiarle a Dios cada aspecto de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestras decisiones. A veces nos cuesta soltar porque sentimos que, si no tenemos el control, las cosas no saldrán como queremos. Pero ahí es donde Dios nos pide algo esencial: fe. Él nos invita a confiar en que sus planes son más altos, que su sabiduría supera cualquier cosa que podamos entender. Rendirse no es resignarse, es una decisión activa de confiar en que Dios sabe lo que hace y de caminar en esa certeza. Uno de los mayores desafíos de encomendar el camino a Dios es dejar atrás el deseo de controlar. Cuando intentamos dirigir cada detalle de nuestra vida, terminamos desgastados, estresados y muchas veces desilusionados. Sin embargo, al rendirnos a Dios, encontramos una paz que nada más puede darnos. Esa paz nace de saber que no estamos solos en el camino, que tenemos a un Padre que nos guía, que nos cuida y que siempre actúa en nuestro favor. Esa entrega es, en realidad, un acto de libertad. Soltar el control y poner nuestra confianza en Dios nos libera de cargas que no necesitamos llevar.
Pero la entrega no es algo que se hace una vez y ya. Es una decisión diaria. Requiere una acción de fe constante, de obediencia y de recordarnos las promesas de Dios. Confiar en Dios significa caminar en fe, actuar creyendo que Él nos respalda, incluso cuando el resultado no está claro. También significa obedecer sus mandamientos y alinearnos con su palabra, sabiendo que Él nos guía por un camino que es bueno, aunque a veces no lo entendamos del todo. En la práctica, encomendar el camino a Dios implica orar con un corazón dispuesto a entregarle todo. La oración de rendición es esa conversación íntima con Dios donde decimos: Dios, esto está en tus manos. Es una forma de reconocer que su voluntad es mejor que la nuestra y que queremos que sea Él quien guíe nuestras decisiones. También implica saber cuándo necesitamos delegar y confiar más en su dirección, especialmente en aquellas áreas donde nos cuesta soltar. A veces la falta de entrega a Dios se manifiesta en formas sutiles. Tal vez nos encontremos ansiosos, inseguros o demasiado enfocados en nuestras propias habilidades. El miedo al futuro, la dependencia en nuestras fuerzas y la resistencia a su voluntad pueden indicarnos que estamos tratando de controlar lo que solo Dios debería manejar. Pero cuando decidimos confiar en Dios, esos miedos disminuyen. Nos llenamos de paz porque sabemos que Él está en control. Gozamos de mayor claridad en nuestras decisiones y sentimos su guía en cada paso. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que confiaron totalmente en Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, creyendo en sus promesas. Moisés confió en Dios al liderar al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, aun cuando parecía imposible. María, la madre de Jesús, aceptó con fe el plan de Dios, entregando completamente su vida a su propósito. Estos ejemplos nos recuerdan que cuando entregamos nuestro camino a Dios, Él siempre nos respalda. Rendirnos a Dios es un acto de amor, no de obligación. No se trata de forzarnos a aceptar su voluntad, sino de reconocer que su amor y su plan son lo mejor para nosotros. Cuando soltamos el control, encontramos libertad, paz y gratitud. Aprendemos a agradecer cada bendición, a reconocer que todo lo bueno proviene de Él. En esa actitud de gratitud, nuestra confianza en Dios crece y el deseo de controlar desaparece. Este acto de entrega también transforma nuestra vida. Desarrollamos paciencia, aprendemos a esperar en su tiempo perfecto, fortalecemos nuestro carácter, nos volvemos personas más humildes y dependientes de Dios. Así, al encomendar nuestro camino a Dios, no solo recibimos su dirección, sino que también nos volvemos más fuertes, más resilientes y más llenos de paz. Rendir nuestro camino a Dios es, en el fondo, aceptar que su plan es mejor y confiar en su bondad. Es saber que, al soltar el control, Él actúa en nuestro favor. Número 12. Filipenses 4, versículo 6. Oración y gratitud, confianza en la providencia divina. Dios nos invita a cambiar la ansiedad por una confianza profunda en su providencia. Filipenses nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa directa de paz, una paz que nos ayuda a dejar atrás la ansiedad y nos acerca a Dios con gratitud y fe. Cuando enfrentamos desafíos, el primer impulso puede ser preocuparnos, estresarnos o intentar resolverlo todo por nosotros mismos. Pero aquí es donde la oración se convierte en un recurso invaluable. En vez de enfocarnos en lo que no podemos controlar, Dios nos llama a confiarle nuestras cargas a Él. ¿Qué pasa cuando oramos con confianza? No solo entregamos nuestras preocupaciones, sino que también recibimos una paz que solo Dios puede darnos. Una paz que no se encuentra en la lógica del mundo, sino que va mucho más allá de lo que entendemos. La gratitud es el otro elemento clave en este proceso.
Cuando agradecemos a Dios, incluso en tiempos difíciles, estamos afirmando nuestra confianza en su bondad y en su capacidad para cuidar de nosotros. La gratitud nos ayuda a ver nuestras bendiciones y a reconocer el cuidado constante de Dios. ¿Te has dado cuenta de que cuando agradeces, incluso por las cosas más pequeñas, tu perspectiva cambia? ¿Te das cuenta de que, aunque la vida no sea perfecta, Dios ha estado ahí, proveyendo lo necesario? Esta actitud de gratitud fortalece nuestra fe y reduce nuestra ansiedad porque nos enseña a ver a Dios en cada detalle de nuestras vidas. Además, la paz de Dios tiene un efecto transformador en nuestra mente y corazón. Esta paz no es temporal, ni depende de que todos nuestros problemas desaparezcan. Es una paz que se queda, que cuida de nuestros pensamientos y emociones, incluso cuando las circunstancias no cambian. Es esa calma interior que nos sostiene y nos recuerda que Dios está en control. No estamos solos, Él cuida de nosotros, de nuestras necesidades y de nuestro bienestar. Para vivir esta confianza en la providencia de Dios, podemos comenzar estableciendo una rutina diaria de oración. Dedicar un tiempo especial cada día para hablar con Dios y presentar nuestras preocupaciones. Al hacer esto, fortalecemos nuestra relación con Él y aprendemos a descansar en su cuidado. También llevar un diario de gratitud es una práctica poderosa. Escribir cada día por qué estamos agradecidos, aunque sea por detalles simples, nos ayuda a enfocarnos en lo bueno que Dios hace. Esto nos recuerda que su provisión ya está presente y que podemos confiar en que continuará proveyendo. La ansiedad puede manifestarse de muchas maneras. A veces es ese constante malestar, la sensación de que algo va mal, aunque no sepamos qué es. Otras veces aparece en forma de síntomas físicos, como tensión, insomnio o un malestar general. Y la ansiedad afecta nuestras relaciones también, porque al estar preocupados es difícil estar plenamente presentes con las personas que amamos. Pero cuando decidimos confiar en Dios, esa ansiedad comienza a disiparse. La oración y la gratitud actúan como un bálsamo, aliviando nuestra mente y ayudándonos a vivir con más paz. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que confiaron en la providencia de Dios. Recordemos a Elías y la viuda de Sarepta, cuando en medio de la escasez Dios provee de manera milagrosa, demostrando que Él cuida de sus hijos incluso en momentos de dificultad. O pensemos en el apóstol Pablo, quien, en medio de sus persecuciones y dificultades, escribió que podía enfrentar todas las circunstancias en Cristo que lo fortalecía. Esos ejemplos nos enseñan que, cuando confiamos, Dios siempre nos provee de maneras sorprendentes. A diferencia de la paz temporal que el mundo ofrece, la paz de Dios es duradera. El mundo nos ofrece alivios momentáneos, soluciones pasajeras, pero la paz de Dios nos envuelve y permanece sin importar las circunstancias externas. Al confiar en su control y no en el nuestro, aprendemos a descansar en su sabiduría. Esta es una paz que no solo trata con nuestras preocupaciones inmediatas, sino que también nos da seguridad eterna. Así que, en lugar de intentar resolverlo todo, entreguemos nuestras preocupaciones y miedos a Dios, confiando en su perfecta providencia. Vivir con esta confianza transforma nuestra vida. Nos ayuda a enfrentar cada desafío con una mente clara y un corazón en paz. Nos recuerda que Dios está presente, guiándonos y proveyendo en cada paso del camino. Número 13. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Poder en la debilidad, la gracia suficiente de Dios. Cuando Pablo escuchó a Dios decirle, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad», seguramente sintió un alivio profundo. Dios le estaba recordando que la fortaleza no reside en nuestra capacidad de superar, de resistir o de ser autosuficientes. Dios nos muestra que en realidad es cuando nos sentimos más débiles, más desgastados y vulnerables, que su poder brilla con mayor intensidad.
Este mensaje que encontramos en Corintios es un llamado directo a dejar de ver nuestras debilidades como barreras y a empezar a verlas como la puerta a una dependencia genuina en Dios. Muchas veces intentamos ocultar nuestras debilidades, ya sea físicas, emocionales o espirituales. Sentimos que no debemos mostrar ninguna falla, que tenemos que dar la impresión de tenerlo todo bajo control. Pero Dios nos pide que hagamos lo opuesto. Nos invita a abrirnos y a aceptar esas áreas en las que no somos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos nuestras limitaciones y las llevamos ante Dios, le estamos permitiendo obrar en nosotros con su gracia. Su gracia es suficiente, no necesitamos más. Es esa gracia la que llena los vacíos, sana las heridas, da claridad en medio de la confusión y fuerza en medio de la debilidad. El poder de Dios se manifiesta de una manera única y asombrosa en nuestras limitaciones. Es casi una paradoja. En lugar de fortalecernos en nuestras capacidades, nos fortalecemos en nuestra humildad. La debilidad se convierte en el terreno perfecto para la intervención divina. No porque Dios quiera que suframos o que nos sintamos impotentes, sino porque sabe que cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, estamos más dispuestos a entregarle el control total y a dejarnos moldear por Él. En cada momento en que aceptamos nuestras debilidades, permitimos que el poder de Cristo repose sobre nosotros, transformando esas áreas vulnerables en testimonios de su fortaleza. Aplicar esta verdad en nuestra vida diaria requiere una humildad profunda y una fe valiente. La humildad de reconocer que no tenemos el control y la valentía de confiar en Dios aun cuando la situación parezca sin salida. ¿Cómo logramos esto en lo práctico? En primer lugar, podemos llevar nuestras debilidades a Dios en oración, sin disfrazarlas ni minimizarlas. Tal vez hemos intentado ser fuertes por nuestra cuenta durante demasiado tiempo, pero al dejar de resistir, nos abrimos a una paz y fortaleza que solo Dios puede brindar. También es valioso compartir nuestras luchas con otras personas de fe, que puedan orar y apoyarnos, recordándonos que no estamos solos. Las debilidades pueden manifestarse de muchas maneras en nuestra vida. Hay momentos en que la debilidad física es evidente, una enfermedad, el cansancio extremo o limitaciones que impiden que avancemos como quisiéramos. A veces, la debilidad es emocional. Ansiedad, tristeza, incertidumbre. En otros casos es espiritual. Batallamos con dudas, con tentaciones o con una fe que parece flaquear. En lugar de avergonzarnos de estas luchas, Dios nos anima a acercarnos a Él, a poner nuestra confianza en que su gracia cubrirá cada carencia. Aceptar nuestras debilidades no significa resignarnos a ellas, significa reconocerlas y en ese reconocimiento darnos cuenta de que Dios está trabajando para transformarlas en fortalezas. José, Moisés y Pedro, todos ellos fueron ejemplos de personas que encontraron fortaleza en sus debilidades cuando se aferraron a Dios. José, traicionado y vendido como esclavo, vio cómo Dios transformó ese dolor en una oportunidad de salvación para muchos. Moisés, temeroso por su forma de hablar, fue capacitado por Dios para liderar a todo un pueblo. Pedro, que dudó al caminar sobre las aguas, fue rescatado por la mano de Jesús, recordándonos que la ayuda siempre está a un paso de distancia cuando dependemos de Él. La fortaleza divina no es como la fortaleza humana, no depende de la autosuficiencia ni de la capacidad de resistir por cuenta propia. En Dios, nuestra fortaleza se basa en nuestra capacidad de rendirnos a su amor y reconocer que su poder es lo único que verdaderamente nos sostiene. Dejemos que nuestra oración diaria refleje esta realidad. Una oración de humildad y gratitud, que busque la fortaleza en Dios y no en nosotros mismos. Al hacerlo, nos abrimos a una paz y una transformación profundas que solo se encuentran en su gracia. Número 14. Romanos 15, versículo 13. Alegría y paz, cultivando esperanza en la soberanía de Dios.
Cuando enfrentamos tiempos de incertidumbre, Dios nos invita a descansar en su soberanía, esa certeza de que Él tiene el control de todas las cosas sin importar las circunstancias. En Romanos encontramos una promesa poderosa, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿No es increíble? Dios no solo nos pide que tengamos esperanza, sino que Él mismo se presenta como la fuente de esa esperanza, capaz de llenarnos de una alegría y paz profundas. La paz de Dios es más que una simple calma. Es una serenidad que desafía toda lógica humana y que permanece incluso cuando la vida parece tambalear. Dios es nuestra fuente de esperanza, no una esperanza cualquiera, sino una esperanza que nos permite estar firmes, una esperanza que no depende de las circunstancias que vemos, sino de quién es Él. Su alegría y paz se derraman sobre nosotros cuando confiamos en su poder y en su propósito para nuestra vida. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo, quien actúa en nuestros corazones y nos da esa fuerza que necesitamos para continuar. No se trata de una esperanza que simplemente desea que todo salga bien, sino de una esperanza anclada en la confianza absoluta de que Dios cumplirá sus promesas. Para cultivar esta esperanza activa, necesitamos confiar en la soberanía de Dios, que es absoluta. A veces puede ser difícil ver el panorama completo, especialmente cuando estamos en medio de dificultades. Pero creer en la soberanía de Dios es recordar que Él está tejiendo un plan perfecto, incluso en medio de nuestras pruebas. Y esta confianza nos invita a mantener una actitud de fe, incluso cuando todo parece incierto. La esperanza que se basa en las promesas de Dios nunca decepciona porque sabemos que Dios es fiel y cumple lo que promete. Nos lo ha demostrado una y otra vez a lo largo de las Escrituras y en nuestras propias vidas. ¿Cómo aplicamos esta esperanza en la soberanía de Dios de forma práctica? Primero, a través de la oración y la meditación. La oración nos permite llevar nuestras inquietudes a Dios, entregándoselas por completo, y la meditación en su palabra fortalece nuestra esperanza al recordarnos sus promesas. Además, vivir con alegría y paz es una expresión visible de nuestra confianza en Dios. No se trata de negar los problemas, sino de recordar que Dios está al control, lo que nos permite enfrentar las dificultades con una actitud distinta. Cuando otros ven esa paz en nosotros, nos convertimos en testimonio viviente de la esperanza que tenemos en Él, lo que puede ser una fuente de aliento para quienes enfrentan sus propias batallas. A veces, la falta de esperanza se manifiesta en desánimo y pérdida de fe. En esos momentos, nuestra visión se nubla y comenzamos a enfocarnos en lo que no va bien en lugar de en las bendiciones que ya tenemos. Pero cuando cultivamos una esperanza firme en Dios, vemos que ésta trae beneficios profundos, una alegría interior que brota del corazón, una paz mental que sobrepasa el entendimiento y una fortaleza espiritual que nos hace resilientes ante cualquier circunstancia. Esta esperanza también mejora nuestras relaciones, porque una actitud positiva y llena de fe siempre impacta a quienes nos rodean de manera poderosa. La Biblia está llena de ejemplos de esperanza en la soberanía de Dios. Abraham, por ejemplo, esperó pacientemente la promesa de un hijo, confiando en que Dios cumpliría lo que había prometido. Ruth, al seguir a Noemí, muestra una fe firme en el Dios de Israel, a pesar de la incertidumbre que enfrentaba. Y Job, tras todas sus pruebas, es restaurado y bendecido nuevamente, mostrándonos que, aunque el sufrimiento exista, Dios nunca nos abandona. Estos ejemplos nos recuerdan que nuestra esperanza no es vana, sino que está fundada en un Dios fiel y soberano. La esperanza humana a menudo se desvanece, especialmente cuando no se cumplen nuestras expectativas.
Pero la esperanza en Dios es distinta, es eterna y no depende de lo que vemos o de lo que podemos controlar. Mientras que la esperanza humana se apoya en nuestras propias fuerzas, la divina descansa en la confianza en un Dios que no cambia y que es completamente fiel. Esta esperanza no solo abarca el presente, sino que mira hacia la eternidad, sabiendo que en Dios todo tiene propósito y sentido. Para vivir con esta esperanza necesitamos una mentalidad positiva que enfoque nuestra atención en la bondad de Dios. Participar en una comunidad de fe también fortalece esta esperanza, ya que compartimos nuestras cargas y recibimos aliento. Reflexionar en las promesas de Dios y recordar sus actos de bondad nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando las cosas no parecen claras. La gratitud es una herramienta poderosa en este camino. Al reconocer las bendiciones presentes, reforzamos nuestra confianza en el futuro. Mantener viva la esperanza requiere perseverancia y fidelidad en la oración, confiando en Dios aun cuando las respuestas no sean inmediatas. Este tipo de esperanza transforma nuestro carácter, nos hace pacientes y fortalece nuestra relación con Él, enseñándonos a depender plenamente de su soberanía y de su plan perfecto. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo confiar en Dios nos permite vivir sin afanarnos por el mañana. Al encomendarle nuestros caminos y liberar nuestras ansiedades, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza inquebrantable en su soberanía. Estos principios no solo nos liberan del estrés y la preocupación, sino que también fortalecen nuestra relación con Dios, permitiéndonos experimentar su amor y cuidado de manera más profunda. Te animo a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Practica la oración y la gratitud. Acepta tus debilidades como oportunidades para experimentar la gracia de Dios y cultiva una esperanza activa basada en la confianza en su plan perfecto. Recuerda siempre que, al confiar en Dios, no estás solo. Él está contigo en cada paso del camino, sosteniéndote con su diestra victoriosa. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y mente mientras caminas confiando en su plan perfecto. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más plena y libre de ansiedad. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.